Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Para mí es un gozo estar con ustedes nuevamente y vamos a continuar estudiando el libro de Hechos, el versículo 17, el capítulo 17, los versículos ahora del 10 hasta el 15. Y vamos a tener una palabra de oración para dirigir este tiempo al Señor. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno, porque nos has guardado hasta aquí, Señor, porque todas las cosas las tienes tú en tu control, mi Dios. Gracias por tu palabra, Señor, por darme la oportunidad de estar aquí nuevamente, a hablar de tu palabra, Señor. Que esta palabra le llegue hasta a todas las personas, Señor, y que redarguya lo más profundo de su alma, de su ser, y que las personas puedan escuchar tu palabra y ser llenas de tu espíritu por medio de la edificación, por medio de la lectura de tu palabra, Señor, por medio de comprobar lo que leen, Señor, en tu palabra, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque nos da la oportunidad de leer tu palabra en todo momento, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Como les iba diciendo, vamos a continuar leyendo en Hechos, capítulo 17, versículos del 10 hasta el 15. Y dice así la palabra del Señor. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Esto ya era algo consecuente, algo normal en la forma en que trabajaba Pablo, Silas y Timoteo. Y vemos que cada vez esto pasaba en todos los lugares, pero lo que sí no era algo distinto. Era que en este lugar, dice el versículo 11, y del versículo 10, dice, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Normalmente entraron a la sinagoga de los judíos. El 11 dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Primero, Berea estaba fuera del camino romano, del camino de las vías de comunicación que los romanos habían hecho. Estaba fuera. Este pueblo era un pueblo apartado, no estaba en la vía, y el Señor lo llevó a Berea, a un lugar que estaba a 95 o 80 o 95 kilómetros de Tesalónica. Y dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga. ¿Esto qué quiere decir? El mensaje de Dios, el mensaje de salvación, es un mensaje que es urgente. Es necesario que pongamos la urgencia en el mensaje del Señor, que tengamos la urgencia, que no seamos perezosos, sino que nos levantemos, que no importa el cansancio, porque el Señor a nosotros nos rescató. Entonces, Pablo, Timoteo y Silas, habiendo llegado después de 95 kilómetros, entraron en la sinagoga de los judíos. Estaban acostumbrados en que cada lugar donde llegaban iban a discutir, a debatir, a hablar de la palabra del Señor, a hacernos entrar en razón que Jesucristo era el Mesías que había sido profetizado, y que había muerto y que había resucitado según todo lo que estaba escrito. Entonces dice, pero estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si éstas eran así. Primero, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. No quiere decir que tenían más dinero que los de Tesalónica. No quiere decir que tenían una mejor posición que los que estaban en Tesalónica. Lo que quiere decir es que lo que quiso decir Lucas era que estas personas eran más generosas, más liberales y de una mente abierta en cuanto a recibir y a verificar las razones que traía Pablo en cuanto a la palabra del Señor. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si éstas eran
así. Una nueva idea, una idea de las cosas que ellos conocían, pero no se enojaron, sino que buscaron las razones. ¿Dónde usted corrobora que lo que le están diciendo es verdad? ¿Cómo usted sabe que cualquiera persona que le hable de Cristo, lo que está diciendo es verdad? No todo lo que mencionan de Dios, que tiene el nombre de Dios, no todo lo que se dice que hablan de Jesucristo es lo correcto. Verifique en su Biblia que es nuestra regla, que es lo que la verdad, lo que están diciendo. Esto hacía el pueblo de Berea, esto hacía los de Berea. Escudriñaban, y escudriñar no es solamente leer, porque nosotros leemos mensajes, leemos Twitter, leemos los memes de Instagram, pero cuando se habla de escudriñar, es que usted se meta en la palabra del Señor, se mete y empieza a preguntarle a cada versículo, a cada palabra de la Biblia, ¿qué el Señor quiere decirme con esto? Y al escudriñar la Biblia, ellos podrían encontrar la verdad. Si me están hablando del Mesías, eso tiene que estar en la Biblia. Si me están hablando de salvación al pueblo, tiene que estar en la Biblia. Entonces buscaban en la Biblia, escudriñando las Escrituras para ver si estas cosas eran así. En Proverbios 1:5 dice así: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Pero usted llega a decirle algo a un necio y se va a enojar con usted. ¿Quién te dio permiso de meterte en mi vida? ¿Quién te dio la autoridad para venir a corregirme a mí? Tú no eres mejor que yo. Dice Proverbios 9:9, da el sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Estas personas eran más nobles porque escudriñaban las Escrituras. También dice en Santiago 1:21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Primero, desecha toda abundancia de malicia, recibe con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La malicia, la inmundicia, nos ciega de ver de escuchar, de comprender lo que Dios quiere para nuestras vidas, lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios quiere que yo aprenda, que yo cambie, lo que Dios quiere que usted cambie. Deseche toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, dice en 1 Pedro 2:1, envidia y todas las detracciones. El 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que en ella crezcáis para salvación. Y esto es importante. ¿Cómo puedo yo crecer si yo he pasado tantos años en esa iglesia y yo me sé muchos versículos, pero aún así no puedo, no veo cambio? ¿Cómo es posible? Deseche toda malicia, todo engaño, hipocresía y envidia. Despójese de esas cosas. Arrepiéntase, pida perdón al Señor y busque la verdad del Señor en su palabra. Llene su vida de la palabra del Señor. Dice así el siguiente versículo:
Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Este es el producto de lo que hace la palabra del Señor, de lo que hace cuando alguien escucha la palabra del Señor y presta atención. Y esto no es solo con personas nuevas en Cristo. Esto es personas aún que vienen a la iglesia, que están acostumbradas a que escuchan algo de Dios y quedan aplaudiendo todo lo que tiene el nombre de evangélico, todo lo que tiene el nombre de que dice aleluya, la aceptan sin pensar. Cualquier canción que dice, menciona a Dios, lo aceptan sin verificar lo que dice. Sumérjanse en la Biblia y corrobore, pruebe los espíritus. Si usted quiere saber la verdad de lo que le están diciendo, no va a ser engañado por medio de la palabra del Señor. Y vamos a buscar también en Primera de Juan 4, 5 y 6. Primera de Juan 4, 5 y 6 nos dice así: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Por su fruto lo conoceréis. Los que son del mundo hablan del mundo y el mundo los oye. Los que somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. Esto es importante. Hay mucha gente que está en la iglesia, pero tiene su mente, está sentado al frente del templo y tiene su mente en otro lado. Y no le escucha hablar de la palabra del Señor, aunque esté con otro hermano. Puede estar afuera de la iglesia y estar hablando de cualquier otra cosa, menos de la palabra del Señor. La gente del mundo no le gusta escuchar a uno hablando del evangelio. Tienen que estar pasando una prueba muy difícil para escuchar el evangelio. Y esto es lo que nos dice la palabra del Señor. Ellos son del mundo. Por eso las hablan del mundo y el mundo los oye. En 2 de Pedro 1, 19 al 21 dice: para que nosotros corroboremos cada cosa y tengamos la seguridad de cada cosa que hablan del evangelio, que dicen que es cristiano, corrobore con su Biblia. Dice 2 de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Yo no puedo decir que esto me lo dijo Dios a mí. Esta interpretación es mía. Esto que yo estoy hablando, el Dios me lo dijo a mí y no te lo puedo decir a ti. Porque la interpretación no es privada. La palabra del Señor es para todo el mundo. Nadie está por encima del otro. Nadie es mayor que su Señor. Entonces, usted puede agarrar su Biblia y escudriñarla y buscar lo que el Señor quiere para usted. Y esto es lo más seguro que tenemos. No el comentario de una persona, no el comentario de otra persona, de un teólogo, ni del otro teólogo, ni un doctor en teología.
Lo más seguro es la palabra del Señor. Lo más seguro que usted tiene es que usted mismo busque la palabra del Señor. Y en este momento que no nos podemos estar reuniendo, volvamos al principio y veamos qué quiere Dios de usted. ¿Qué es lo que quiso Dios de su pueblo? Sino que tuvieran una relación íntima cada uno con Él, que dependieran totalmente de ese Dios que decían que era el Dios de Israel. Dependa de Dios. Dice también en Juan 3:20 al 21, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. El que está en oscuridad no quiere venir a la luz. Cuando una persona comete algún delito y ve un policía cerca, sale huyendo aunque no lo estén buscando a él. Sale huyendo aunque no lo estén buscando. Y está tratando de esconderse y de salir donde no encuentre la autoridad. Pero el que está tranquilo, el que anda en luz, puede caminar enfrente de cualquiera y no tiene problema. Por último, quiero que leamos los siguientes versículos. Versículos 13 al 15. Dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciado la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Primero, dice aquí, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios. ¿Qué pasó en Tesalónica? Se hizo un gran alboroto porque muchas personas habían escuchado la palabra del Señor y empezaron a perseguirlo. Escucharon que en 95 kilómetros más allá, en un pueblo apartado del camino de los romanos, que era Berea, también se estaba hablando la palabra del Señor y no pudieron soportar esto y fueron allá también a causar alboroto para echar a Pablo y a los demás. Esto era algo común en la vida de Pablo. Al hablar el evangelio se causaba un alboroto por las otras personas que no querían aceptarlo, que no querían recibirlo. Y vemos algo muy importante en medio de esto. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y a Silas y a Timoteo quedaron allí. ¿Qué me dice esto? Estas personas habían escudriñado la palabra del Señor, habían abierto sus ojos, habían conocido a Jesucristo, lo habían recibido como el Mesías, como su Señor y Salvador. Y ahora, viendo la necesidad, sirvieron a los siervos de Dios, valga la redundancia, pero los sirvieron, fueron y los ayudaron a irse porque era necesario que salieran de ese lugar. Silas y Timoteo se quedaron allí porque estaban más enojados con Pablo, que era el líder, que con Silas y Timoteo, que quedaron un tiempo enseñando y afirmando a los que habían recibido de Jesucristo. Y esto tiene otro principio, vemos otro principio aquí. Es necesario servir al Señor. Cuando usted aceptó a Cristo, el Señor lo único que le pide es que usted le sirva, que usted sea su discípulo, que usted sea una persona que quiere conocerlo más a Él. Cuando usted acepta a Jesucristo como Señor y Salvador,
Usted quiere conocer más de Él. Debe conocer más de Él, porque es una nueva criatura. Y veamos ahora en Marcos 1:31. Y esto es lo que decía cuando fueron a sanar, cuando Jesús fue a sanar a la suegra de Pedro. Pero Marcos 1:31 dice, entonces Él se acercó, Jesucristo se acercó a ella y la tomó de la mano y la levantó. ¿Y qué pasó? Se quedó descansando. No, inmediatamente la dejó la fiebre y ella se quedó descansando y echando cuentos, diciendo, ¿qué cosa más fea me había pasado? No, inmediatamente ella le servía. Romanos 12:11 dice así, en lo que requiere diligencia, no perezoso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Fervientes en espíritu, porque el Señor lo que nos dio no es algo fugaz, sino es algo que nos va a durar por la eternidad. A manera de aplicación, mis hermanos, lee la palabra del Señor diariamente si quieres conocer la verdad. Está atento a lo que el Señor te quiere decir. Está atento a lo que el Señor quiere cambiar de tu vida, a lo que el Señor te pide que cambie. No seas sabio en tu propia opinión. Recibe la palabra con humildad y con solicitud. Somete las enseñanzas a la palabra del Señor. Somete todas las cosas que escucha de Dios a la palabra del Señor. Llévalas al conocimiento de la palabra del Señor. Ponla en práctica y sirve. Dios te bendiga, mi hermano.